Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en el momento en que sea que nos esté sintonizando. ¿Cómo está? Esperemos que muy bien. Yo soy periodista de sala de prensa y conductor de esta especie de penquistado comprimido, penquistado.zip, penquistado ejecutivo, donde vamos a tratar en particular de una categoría de nuestro fútbol, una categoría que tiene 7 representantes de nuestro fútbol, que es la tercera división B. Pero antes de eso, antes de ir a de los clubes. Brevemente vamos a hablar de lo que es Sala de Prensa. Sala de Prensa es un medio creado por periodistas y autogestionado por los mismos periodistas en la región del Biobío. Por lo mismo, nosotros tratamos de cubrir temáticas con una mirada ciudadana y pensando más allá del problema, más allá de la noticia rápida. Por ende, esto nos hace más sensibles a carecer un poco del financiamiento que otros medios pudieran tener. Por lo mismo, dependemos bastante de las donaciones, de lo que usted, de la caridad, de lo que usted considere apto darnos, que puede y entregar una cantidad de dinero en la sección que dice colabora ahí en amarillo. Y también puede, si usted tiene un negocio, un de barrio, puede ser una pyme, una venta de lo que sea. Nosotros tenemos un apartado, un anexo comercial, de contacto comercial, donde usted podrá comunicarse con nosotros y ahí podemos hablar de negocios, de pyme a pyme, porque nosotros en el fondo somos también una pyme de esta materia que es la información. Y bien, como bien le comentábamos antes, nosotros hablamos de la información y aquí quiero, detenerme un poco con respecto a lo que es hablar de tercera B. Tercera A, tercera B, pero más tercera B, digamos, en el fondo, que es la dedicación que esto conlleva. La verdad, los horarios a veces no cuadran, a veces hay partidos que chocan entre sí, que como son 7 equipos a lo largo de la región, nos cuesta tener una presencia completa en el terreno, pero sí tenemos contacto con las fuentes, intentamos encontrarnos con personas que hayan estado en el lugar. De hecho, los invitamos también a que si ustedes están por ahí nos pueden etiquetar, si están en un estadio, en cualquier Ángeles, en Cabrero, donde sea, pueden etiquetarnos y nosotros ahí informar y conversar un poco más sobre este fútbol que está bastante votado, al fútbol de la tercera división B, incluso habiendo equipos históricos, como es el caso de Fernández Vial e Iberia de Los Ángeles. Se sigue jugando en potreros y siguen habiendo cuestiones estructurales súper profundas en la categoría. Y que claro, la gran mayoría de los medios, por no decir prácticamente todos los medios, salvo nosotros y alguno otro que se me quede por ahí, pero en el fondo viene autogestionado, solo cubren la lista deportiva. Pero clave también es entender de que detrás de estos equipos, más allá de lo económico, porque en términos económicos creo que no, que tendería a creer de que no es tan rentable, más allá de lo económico hay familias, hay amigos, hay historias, hay clubes y así. Por lo mismo, es que nos dedicamos a hacer esto con los 7 clubes de manera indistinta. No es como pudiera haber en otros medios, y eso lo puedo entender, porque quizás las líneas editoriales lo trasladan así, pero, nosotros no pensamos solo en lo que nos dé más rédito, sino que pensamos en lo que es fiel a la información, y en ese sentido sería compartir la mayor cantidad de datos, historias, anécdotas y cosas concretas de los 7 clubes que nos representan en esta tercera división B. Pues bien, ya que estamos, vamos a partir este fin de semana de la semana pasada, digamos, que sería el fin de semana del viernes 4, sábado 5, no, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio, donde tuvimos partidos desde el viernes, por eso contamos el viernes, pero en el fondo ustedes entienden cuando me refiero a lo que es un fin de semana. Y el partido del viernes fue el partido de Deportes Laja Historia. Pasó la planadora ante Deportivo Pumanque y cerró de muy buena forma la primera rueda. Deportes Laja Histórico, que el año pasado estuvo a punto de subir, ahora también está ahí, bien ahí, está en el tercer lugar ahí, que más goles ha hecho en todo el torneo del Grupo Sur de la tercera división B. Recordemos que esta categoría está dividida en dos grupos de 14 equipos cada uno. Pues bien, Laja va tercero, está en zona de un play que se jugaría para poder determinar un ascenso a la tercera A. Entonces, digamos que está bastante bien y revalidando una campaña de cierta manera histórica que fue la del 2025. En esta apertura de la fecha 13, la última de la primera rueda, ganó por 6 goles a 2 a Deportivo Pumanque. Deportivo Pumanque es un equipo más bien débil, digamos, que está en zona de descenso, de hecho, pero no por eso deja de dar pelea. De hecho,
anterior le habían ganado a Inter de Concepción en Florida, de visitante, su primera victoria del torneo. Pero en el fondo igual Inter y Laja son rivales bastante distintos. De hecho, Laja histórico viene con 40 goles, como mencionábamos, es el equipo más goleador. Entonces aquí hizo valer y de hecho aquí metió 6 de esos 40. Tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores. A ponerle atención a Francisco Díaz, a ponerle a Bastián Duarte y a ponerle atención a Nicolás Sepúlveda. Muy buenos jugadores de la zona media hacia arriba, digamos, del ataque de Deportes Laja, del elenco ahí, de la papelera ahí al lado, en el Facela. Cubanqui también tiene, por lo menos tiene 2 buenos jugadores que lo hemos analizado, porque como precisamente lo que le comentábamos antes, nosotros nos damos el tiempo de ver los partidos, o de menos si es que no se pueden ver, escucharlos por la radio, porque hay veces que los clubes o la geografía misma lo restringe un poco. Pero dentro de eso que hemos podido escuchar, eh, Fabián Almendras y Patricio Chani son 2 que tiene Deportivo Pumanque. De hecho, Almendras hizo 2 goles en este partido, bien ahí, y estuvo, digamos, poniendo el pecho a las balas ante un equipo que no le responde tanto. Deportes Laja entonces quedó con 40 goles a favor, quedó con 29 puntos ahí en la zona ahí bastante alta del torneo. La verdad está a varias, ya está más o menos lejos de lo que es el líder, que es Buenos Aires de Parral, que ya vamos a hablar de él porque jugó en Tiberia, pero en el fondo está bastante bien posicionado, es el mejor equipo de la región del Biobío en este año. Y ahí agradecemos y esperemos que nos esté viendo y si no, vamos a tratar de hacérsele llegar este video a don Orlando Pérez y los medios locales de Pumanque. Don Orlando Pérez, que es de ahí, de la zona, que siempre, sin ningún tipo de interrupción, presenta los partidos de Pumanque y los presenta en muy buena calidad. Se ve, habla de los jugadores, nos da datos. Es lo que uno necesita, es lo que uno quiere en el periodismo local. Don Orlando, un saludo. Sin ellos sería muy difícil cubrir este fútbol de la manera correcta como, y a cabalidad como intentamos hacerlo. Entonces ahí tenemos la imagen ahí de plantel en el estadio ahí de Municipal de Pumanque, que tiene una cancha que está ahí quizás en un estado ahí más o menos, puede tener algunas manchones, pero no está tan mal como la cancha del Ester Roa. Y vamos aquí a mencionar la cancha del Ester Roa antes de hablar del Vial. Que tendrá su cancha, como lo hemos dicho también en otras oportunidades. Esta nota aquí, que está en sala de prensa, en el Penquistado, en nuestras redes sociales también, que indica que la cancha del Ester Roa estará cerrada por lo menos hasta el 20 de julio. ¿Estará lista antes que la Plaza Perú? Yo creo que sí, pero la cancha está en trabajos de reparación, ha tenido un uso intensivo y dentro de ese uso intensivo se consideró aprovechar estos meses donde hay un poquito menos de afluencia de partidos profesionales por lo menos y ahí tratar de hacer una arreglo. Deportes Concepción está jugando como local en Las Higueras, la Universidad de Concepción está jugando en el Federico Schwager de Coronel y Fernández Vial, que es el equipo del cual vamos a hablar ahora, está haciendo de local en el Morro. En esta oportunidad, el Vial en la fecha número 13 tuvo que ir a buscarse los puntos afuera. Fue hasta la comuna del Bosque, en la región metropolitana, para enfrentar a Gasparín. Remontaron en la última jugada del partido ante Gasparín FC. Ahí, la foto, ahí pasamos a aparecer, clic derecho. La foto ahí de Colorado Soto, de Diego Fernández. Diego Fernández, que el mágico que se le menciona, el astro ahí, Diego Fernández. Ex Lota, ex Sudec, si no me equivoco, también tuvo un paso por el fútbol de los Estados Unidos en categorías inferiores, pero es un jugador distinto. Yo creo que con este nivel que ha mostrado es realmente superlativo para lo que es la categoría. No me sorprendería que estuviera en una categoría más arriba rápidamente. Fernández Vial se repuso de ir perdiendo por 1-0 y le ganó por 2-1 a Gasparín, quiero decir. Estuvo bastante complicado el partido. Gasparín venía más o menos mal, digamos, pero en su casa se hizo respetar e hizo valer su localía. De hecho, en el primer tiempo, en el 22, Marcos Millanado anotó el 1-0 para Gasparín. Bastante revoltoso este Millanado para las aspiraciones aurinegras. Que aurinegras, pero que ahora jugaron de blanco con negro. Está ahí la camiseta, no es de mi gusto, la verdad, no es de mi gusto, pero bueno, es lo que había. El reempate recién llegó en el un golazo. No diga gol, diga golazo. Ahí, como lo dicen en la radio de don Diego Fernández, que tiene una temporada exigua. Vamos a buscar ese dato porque lo teníamos aquí y se nos perdió. Pero vamos a buscar el dato donde nos comentan que Diego Fernández creo que es el máximo goleador y asistidor juntos de eh,
Fernández Vial. Fernández Vial que con este resultado, más ese dato, quedó en el cuarto puesto con 10 de Buenos Aires de Parral, que es el líder. Gasparín quedó con 15. ¿Y por qué perdió Gasparín? Porque se desesperaron, se desesperaron. El Vial también tuvo uno, pero Gasparín tuvo otro y se empezaron a desesperar, se replegaron y hubo una mano en el área, protestaron, echaron a otro cabro más y terminó para el Vial. En el minuto 101 ya de juego regular, no una alargue, en el minuto 101 Diego Fernández marcó, primero pegó el penal y lo atajó el arquero. Y después que lo dio un rebote directamente hacia las piernas de Fernández y el mágico capitalizó para el definitivo triunfo. Ya dedicaremos en particular un episodio al Vial porque tenemos otras informaciones más de las asambleas y de todas esas administrativas, la directiva y todo eso. Pero en el fondo Vial ha mejorado bastante, tuvo un bajón hace como un mes más o menos, estuvo en una época un poco baja, pero se ha logrado reponer. Esta es su quinta victoria consecutiva para Fernández Vial. Y a la misma hora, esto fue al mediodía del día sábado 4 de julio, a la misma hora, pero como unos 600 kilómetros más al sur, estaba Nacimiento jugando en un partido digno de Carlos Pinto en media culpa porque no se veía nada, había una niebla terrible, hacía frío según las personas que estaban ahí, y perdió por 2-0 ante Vicente Rosales, equipo de Puerto Montt, que justo después del partido, su técnico dijo adiós de mutuo acuerdo, ahí están buscando ahí un nuevo entrenador. El Fuerte sufrió una derrota por 2-0 el sábado. Pocas emociones, la verdad, más allá de los goles de Puerto Montt. Nacimiento quedó en el puesto 12, está fuera de la zona de descenso solo porque Pumanque y Hualpén no han sumado más puntos. Tiene apenas 8 unidades. Y la verdad, fue mal resultado para Nacimiento. Nacimiento tenía que apostar algo un poco más. De hecho, venía de empatarle a histórico atrás, en la fecha anterior, 2 fechas atrás. Pues entonces, había como una especie de sensación de que quizás se podía luchar más, pero no fue así. Y ahora, el partido que hicimos en esta nota 2x1, esta nota doble, es de Deportes Hualpén, que es uno que está complicado abajo y que se enfrentó con otro de los que está complicado abajo. Hualpén es colista, pero se enfrentó con Chalí, que con Chalí estaba en el mismo lugar que Nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Con Chalí le metió un 4-0 inapelable a Deportes Hualpén. Y estuvimos en ese partido ahí en Las Golondrinas. Partido en el cual vimos estadio que se agarraron a combos con alguien. Después, adentro del estadio, había un perrito muy lindo. Había un hombre vendiendo maní con un carro, con un trencito y tirando vapor, como en la antigüedad. No en la antigüedad, pero como antes se usaba eso por las poblaciones. Es más de alguna todavía debe ocurrir de que pasa un señor vendiendo maní con un trencito ahí, haciendo sonar, haciendo sonar un pitillo. Vendían aceitunas adentro del estadio. Una experiencia que realmente creo que en otros estadios hace falta un poco más de esa cuestión, bueno, salvo por lo del hombrecillo que le estaban agarrando como, pero salvo por eso, en general es una experiencia muy familiar la que involucra ir a ver a Deporte Hualpén, que claro, el espectáculo deportivo quizás no perdieron 4-0, no hay muchas acciones que destacar de Deportes Hualpén. Destacar al 9 de Conchalí, que el 9 de Conchalí las corre todas. Ya lo habíamos destacado cuando jugó con el Vial aquí hace como 2 meses. Así que ahí Conchalí obtuvo puntos preciados para alejarse un poco de la zona de descenso. Pero miren, de hecho, aquí tenemos, y aquí me permito hacer aquí una especie de salida del libreto. Aquí tenemos nuestra entrada, ahí se puede apreciar nuestra entrada al partido entre Nacimiento, o sea, entre Conchalí y Deporte Hualpén. Dale con Nacimiento, estaba leyéndolo en mi mente. Es una bonita experiencia y en el fondo creo yo que, claro, hay mucha gente que critica y dice, no, el PES no tiene identidad, y no, pero es que precisamente es eso. Este torneo sirve para que Hualpén se dé a conocer, para que la gente le tenga cariño. De hecho, ellos ya tienen una hinchada más o menos que circula entre conocidos y familiares de los espectadores y vecinos del lugar. O sea, conocidos familiares de los jugadores o de los directivos y también de vecinos de ahí de la zona. Y la idea también es que se hagan ver y hagan mostrar, se muestren en base a sus actuaciones. El portero, Palma, que lo vimos en el partido ante el Vial, de hecho lo entrevistamos a él en el Penquistado,
juega bastante bien, es muy bueno, tiene muy buenos reflejos. El tema es que el resto del equipo a veces no acompaña tanto y por eso se han comido tantos goles. Y eso ya tendrá ahí el profesor ahí, Ennio Venturelli, tendrá ahí sus razones, sus justificaciones y su trabajo técnico, digamos, para tratar de darle vuelta la cara a esta situación un poco complicada que enfrenta Deportes Hualpén. Ya, para finalizar esa nota, ahora vamos a hablar de el partido del domingo que se jugó en paralelo a este de Deportes Hualpén. De hecho, se jugó un poquito antes, pero nosotros no pudimos ir, fuimos al de Deportes Hualpén. Y Inter de Concepción, que cerró la primera rueda con triunfo ante Hualqui en el duelo del Biobío. Ambos equipos, los únicos dos de la región del Biobío que se enfrentaron entre sí, jugaron en Hualqui, ganó 2-0 Inter de Concepción. Goles de Darío Roa, muy bueno, muy buen jugador. Tiene nivel fácil para estar en tercera A o en segunda. Concretó desde el sector derecho un tiro de esquina. Y en el 58, Benjamín Martín, Inter de Concepción. Hualqui mantuvo 17 puntos en el noveno puesto de la tercera B e Inter quedó con 21. Ahí Inter de ahí a la guaite, digamos, de los tropiezos de los rivales. Y en el último partido de las fechas, que mencionamos aquí, que vamos a hablar en el Penquistado, en la actualidad del Penquistado de tercera vez, que Iberia de Los Ángeles perdió ante el líder Buenos Aires. La verdad está bastante difícil. Buenos Aires de Parral es lejos el mejor equipo de la zona sur. Solo tiene un partido perdido y el resto han sido todas victorias. 6 puntos, están primeros. Entonces igual es un equipo complejo, digamos, al cual hay que tenerle a Buenos Aires no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y bueno, mostrando un gran juego, pero faltándole el gol, Iberia de Los Ángeles perdió por 1-0 apenas. De hecho, como decíamos antes, Laja está tercero, pero es el equipo que más goles ha hecho, para que vean ahí la efectividad. La efectividad de es inmensa, o sea, luego de caer ante Valdivia en la primera fecha, no han perdido nunca más y no han empatado. Así que ahí ellos saben hacer los goles en el momento correcto. En el 18 expulsaron a alguien en Iberia, así que ahí quedamos con menos margen para actuar. Y el único gol ya surgió cerca del final del partido. Si aquí mi torpedo no me falla, surgió pasado el minuto 80 del partido, donde Moisés nos capitalizó un tiro libre, muy buen gol, y sepultó todas las opciones de ahí de los azulgranas. Destacamos sí de que las personas, y eso también lo hemos conversado con colegas de Los Ángeles y en general con las personas que fueron a ver este partido, que dejaron su opinión en redes sociales, que dentro de todo no fue un mal partido, de hecho fue bastante bueno. Mostró que Iberia es capaz de darle lucha a los que están más arriba. Lo malo es que dependen de que los otros pierdan puntos para poder ahí acercarse siquiera al lugar del playoff de, mm, del tercer o cuarto ascenso a la tercera A. Entonces, claro, como le decíamos, Buenos Aires tiene 36, de 39 posibles, siendo líder indiscutido, y lo que pasó con Iberia es que quedó séptimo con 20 puntos. Ahí está bastante más bajo, pero todavía tiene chances de recuperarse, y eso es lo importante. Pues bien, ese ha sido nuestro reporte y nos despedimos con la imagen de Iberia y en la formación de Iberia nos despedimos de este episodio de la actualidad del Penquistado. Este Penquistado, como le habíamos dicho, un poco más ejecutivo, más corto, pero para dedicarnos con cierta profundidad de la tercera división B. Muchas gracias y hasta pronto, nos vemos.